Hola compañeros, espero que estén muy bien. Los saludamos aquí el compañero Robinson Buitrago y Carlos Andrés Castro. Compañeros, buenas tardes, ¿cómo están? Listo. Ahí está mi compañero Robinson acompañándolos a esta pequeña ilustración acerca de una herramienta muy importante que es el Google Docs, ¿sí? O conocido en español como documentos de Google. Bueno, para iniciar vamos a entrarnos un poco en el manejo de esta herramienta partiendo desde la apertura de nuestra cuenta. ¿Sí? En este caso voy a utilizar la cuenta de Micena para poder acceder a este servicio, ¿sí? O a esta herramienta. Inicialmente cuando ingresamos a la cuenta vamos a encontrar acá en la parte superior derecha nuestra cuenta, ¿sí? En la parte izquierda vamos a tener los 9 punticos que corresponden, o los 9 cuadraditos que corresponden a las herramientas que podemos encontrar, los aplicativos que tiene toda la suite de Google. En este caso nos vamos a centrar en esta que es documentos, pero vamos a mirar la forma de acceder que existe para ellos, ¿sí? La primera forma es accediendo directamente aquí por la herramienta, dándole clic, y ella nos va a enviar a esta parte donde podemos identificar unas plantillas y podemos arrancar a, digamos, a trabajar o a organizar algún documento utilizando una plantilla. O en nuestra cuenta también nos lista todos aquellos documentos que nosotros en algún momento hemos trabajado, ¿sí? Y que de pronto podemos retomar, ¿no? Podemos también trabajar esa parte. Listo. Ahora, vamos a iniciar es con uno en blanco, ¿sí? Entonces acá vamos a clic aquí en esta opción y luego vamos acá a identificar lo primero que es donde le vamos a colocar un nombre. Aquí donde dice documento sin título, vamos a agregarle un nombre. Entonces en este caso voy a escribir ejemplo eh, Google Docs y ustedes pues le colocarán el documento, el nombre del documento que necesite. Listo. Una vez terminemos acá, le podemos dar enter y él, miren, aquí me parece automáticamente que está guardado. Esa es una opción muy importante que podemos trabajar. Al trabajar en Google Docs podemos estar seguros que él nos va a confirmar de que está guardado el documento. Listo, pero este documento quedó guardado en donde? En la raíz de nuestra carpeta de Google Drive, ¿sí? Entonces, vamos a ir a esa carpeta. Entonces aquí podemos agregar, ¿cierto? Abrir nuevamente, yo aquí voy a cambiar la cuenta, ¿sí? Y voy a ingresar a mi Google Drive. En este Google Drive pues tenemos la carpeta raíz o mi unidad que es conocida y vamos a buscar ese archivo que acabo de colocar que se llama ejemplo Google Docs. Miren aquí está la última ubicación, es esta, ¿sí? Esta es la que estoy. Y entonces está este archivo ahí, pero yo ese archivo puedo crearlo de otra manera. Es más, este archivo yo debo de gestionarlo, administrarlo, es decir, no lo puedo dejar aquí o sea, no es aconsejable dejarlo aquí entre toda esa cantidad de archivos iniciales, porque de pronto estos archivos que yo tengo aquí son archivos temporales, ¿sí? Que de pronto he tenido o que requiero así con urgencia, pero si de pronto yo voy a administrarlo y voy a guardarlo, voy a alojarlo en algún lado, pues es mejor tenerlo en una carpetica, por ejemplo. Entonces, aquí yo puedo crear la carpeta, mire que también puedo, la segunda opción de poder acceder a Google Docs es ingresar por acá, por Google Drive. Entonces ingresamos acá, vamos a crear una carpetica, en este caso voy a escribirle Google Docs, ¿sí? Y vamos a crearla. Una vez estemos ahí en la carpetica, pues nada más y nada menos es o arrastramos este archivo, ¿cierto? O sencillamente le damos clic derecho y le damos mover acá y movemos el archivo a la carpeta que se llama Google Docs. Esa es una opción. La otra es que directamente desde el archivo que tenemos abierto acá podamos darle clic en esta parte, en este icono, que es mover, ¿sí? Él nos va a desplegar, buscamos la carpeta, la abrimos y le damos aquí mover aquí.
¿sí? Esa es una opción. También podríamos aquí, sin necesidad de haberlo, eh, digamos, haber creado la carpeta aquí desde mi unidad, podríamos inclusive también desde acá crear una carpeta. O sea, aquí tenemos la opción de crear una nueva carpeta, ¿cierto? Al haberla creado, pues le habríamos dado aquí mover, este botón mover aquí y ya podríamos tener el archivo ahí. ¿Listo? Eso sería como las varias opciones que tenemos para al momento de crear un archivo de Google Docs. ¿Listo? Bueno, eh, Google Docs también nos ofrece una gran cantidad de compatibilidad con otros documentos, por ejemplo, el documento de Word. ¿Sí? Entonces, supongamos que quisiéramos abrir un documento de Word desde aquí, desde este Google Docs. Entonces, tenemos la opción de darle clic aquí en el menú en archivo, luego irnos a nuevo, perdón, en abrir, ¿sí? Y luego iríamos acá a la parte de subir, ¿sí? En esta parte. Una vez tengamos esta parte de subir, aquí podríamos seleccionar un documento, ¿sí? Yo voy a seleccionar uno que tengo aquí de una plantilla de deserción, ¿sí? Entonces, aquí la abrimos y entonces él me va a hacer, digamos, la conversión a documento de Google. ¿Listo? Entonces, mire, ahí ya me lo trajo con el mismo nombre y aquí ya tenemos el archivo. Tiene algo bueno y tiene algo malo. Malo es porque de pronto la plantilla como tal no la va a hacer, le va a hacer un cambio, ¿sí? Porque como no tiene las mismas medidas y toda la cuestión, entonces tenemos como ese inconveniente. Sin embargo, aquí podemos igual tratar de, digamos, de volverla a organizar, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, puedo aquí darle el texto aquí centrado o para que quede similar a la original y ya lo puedo tener. Sí, o sea, realmente los cambios son muy poquitos porque mire que los páginas se mantienen y listo. Esto para respecto a toda la parte que tiene que ver con ¿qué? Con, eh, digamos, de compatibilidad de archivos. Cuando nosotros tenemos un archivo de estos, también podemos, aquí en archivo, descargarlo como documento de Word, ¿cierto? Entonces, si tuviéramos un archivo de doc, lo podemos descargar como documento de Word o como un documento PDF. Existen otros archivos, otros tipos de archivos que podemos también descargar. ¿Listo? Entonces, ahí está. Si quisiéramos descargar esta plantilla en formato, este archivo en formato PDF, lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, él ofrece toda esa cantidad de herramientas que normalmente tiene un editor de texto. Listo, este archivo lo voy a cerrar porque en este momento él no está, entre comillas, guardado, ¿sí? Aunque aquí me aparece que está guardado, ¿cierto? Pues en este momento es como le hice unos cambios, pues él me lo va a guardar es directamente, disculpen, a la parte de mi unidad, ¿sí? Pero yo puedo aquí perfectamente moverla, ¿sí? A la misma carpeta donde yo tengo Google Docs, ¿sí? Y moverlo ahí como para tenerlo, ¿cierto? Pero bueno, este no es el objetivo de trabajar sobre este archivo, sino que vamos a trabajar en un archivo nuevo. Listo. Volvemos otra vez a esta parte y entonces esa es la parte de compatibilidad. ¿Vale? Entonces en la parte de compatibilidad tenemos con Google Docs, por si Google tiene la posibilidad de poder archivos de Word manejarlos sin ningún problema. Entonces, por ese lado, bien, ¿listo? Ahora, una herramienta muy buena que me parece inclusive muy para la parte de escritura de texto, es una que queda aquí en la barra de herramientas, ¿sí? Esta parte, que es el de dictado por voz. Miren aquí algo, noten que aquí tenemos la opción de poder, digamos, habilitar esta opción utilizando las teclas rápidas, ¿no? Acceso rápido, que es utilizando control más mayús, que es la tecla shift, y la tecla S. ¿Listo? También podemos utilizar esa opción. Entonces, una vez tengamos ahí, vamos a habilitar, ¿cierto? El acceso de voz para poder que él hacerle un dictado y el que nos vaya escribiendo. Entonces, muchas veces cuando le damos clic, aquí en esta partecita nos va a aparecer una ventana que nos va a permitir a nosotros permitir
¿sí? Valga la redundancia, digamos, el uso del micrófono para ingresar audio. ¿Listo? Entonces, a veces funciona, a veces no necesita pedirlo. ¿Listo? Entonces, aquí ya estamos haciendo la prueba de cómo es dictarle a Google Docs para que nos escriba un texto en un documento. Miren que es digamos, en gran medida es muy bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque de todo lo que escribí, de pronto se confundió en esta parte, ¿cierto? De cómo es dictarle a Google Docs para que nos escriba un texto en un documento, ¿sí? O sea, aquí se equivocó, entonces de pronto es porque hablé muy pegado, ¿cierto? Y él entendió, perdón, hablé muy abiertamente, entonces pensó que eran dos palabras. Pero bueno, este es algo muy bueno porque tenemos la posibilidad de ingresar por medio de un dictado, ingresar esta parte, ¿sí? Entonces, eso es bastante útil, de pronto para muchos les va a servir. Lo otro que tenemos es que cuando tengamos un documento ya elaborado, podemos hacerle la corrección ortográfica, ¿sí? Entonces, yo voy a retomar, voy a borrar esta parte, ¿sí? Y voy a retomar acá la guía que nos facilitó Lina Clemencia y vamos a pegar ese documento, ¿cierto? Entonces, bueno, yo voy a organizar aquí una serie de, digamos, de errores ortográficos y de sintaxis para que, digamos, nos muestre, nos ilumine esos errores. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí un error de gramática, no lo está cargando, eso suele suceder a veces porque está como revisándolo. Y vamos a ver, no lo carga, bueno, nos cargó aquí, fue un error de ortográfico, ¿sí? A veces suele suceder, ¿no? Porque pues, no lo tenemos aquí definido, ¿sí? A ver aquí, ahí está, listo, ahí lo tenemos. Bueno, entonces, para la parte de corrector ortográfico es muy simple. Aquí mismo en herramientas podemos encontrar ortografía y gramática y verificar que estén las dos chuleados, ¿cierto? Lo primero, pues, aquí yo ya los tengo habilitados, por eso de una vez me mostró. Y podemos empezar a comprobar la ortografía. Entonces aquí le damos clic y entonces miren que él nos va ubicando, ¿sí? Cuáles son los errores de ortografía. Este le falta la tilde, entonces pues aquí le podemos dar clic para que lo cambie y aquí nos dice el error de gramática, cambiar la conocimientos a los conocimientos. Entonces también. Y ya puedo tener, ¿cierto? Ordenado ese texto en la parte ortográfica. También cuando tenemos, por ejemplo, cuando estamos haciendo una tesis o cualquier otro documento, a veces nos dicen, hey, tenemos que tener tantas páginas, eh, debemos de tener tantas letras, palabras, bueno, en fin, nos ponen determinadas cosas. Y resulta que muchas veces, pues, es muy difícil de poderlo visualizar acá desde Google Docs. Entonces, aquí en herramientas también tenemos el contar palabras. Esta herramienta nos muestra cuántas páginas tenemos, las palabras que hay, los caracteres y los caracteres en espacio. Podemos mostrarla, ¿sí? Mostrar el recuento aquí en pantalla. Entonces aquí le podemos chulear esta opción, le damos a aceptar y aquí nos despliega este menú donde podemos identificar toda esa información de recuento. ¿Listo? Entonces ahí está una opción muy buena para trabajar en Google Docs. En sí todas las herramientas son muy similares digamos, a documentos de Word, ¿sí? Entonces, de pronto no vamos a tener como inconvenientes al momento de trabajar. Listo. Viene otra herramienta que es la parte de diccionario. Esta parte de diccionario es muy buena porque nos permite identificar palabras que de pronto no sabemos como un significado. Entonces aquí nos va a dar, por ejemplo, esta conocimiento, que es la última que se había quedado, digamos, iluminada.
nos muestra como un significado. Muchas veces muestra la parte de sinónimos. Entonces también es muy útil para cuestiones de organizar un buen texto. Listo. Otra opción que no es tan, digamos, no es tan utilizada, pero nos parece muy buena, es la opción del traductor. ¿Sí? Las herramientas también tienen la parte de traducir documento y aquí nos va a generar una copia de este documento y nosotros vamos a seleccionar el idioma al que queremos que nos traduzca. Un tip muy importante es que si queremos ir hasta la parte de la I, que es inglés, nada más basta con oprimir la tecla I y él nos va a mostrar aquí la parte de la I, ¿cierto? Nos va a llevar hasta esa parte. Entonces aquí seleccionamos inglés, le damos traducir y él nos crea la copia traducida al inglés, ¿sí? Claro está de que, pues, obviamente, como casi la mayoría de traductores, pues, no tiene un muy buen manejo, ¿cierto? De toda esta parte, digamos, gramatical del inglés, ¿sí? O sea, la parte organizativa del inglés, pues, de pronto no es muy buena, pero pues se puede trabajar, ¿no? Para darnos una idea. Si fuera al revés del inglés al español, pues yo creo que sería también muy provechoso. ¿Listo? Bueno, esta la vamos a cerrar porque igual esa la generas. Ya saben que si ustedes tienen un nuevo documento, pues la idea es aquí en esta opción mover, podemos posicionarlo en la carpeta que queramos. En este caso ya va a quedar siempre en mi unidad. Entonces, eso es parte de administrar y gestionar muy bien nuestro Google Drive, porque a veces se nos va a acumular muchos y muchos archivos y entonces, pues no vamos a encontrar entre todos esos archivos, mientras que si los organizamos por subcarpetas o carpetas, podemos identificar mucho más fáciles los archivos. Bueno, ahí está la parte de traductor, ¿sí? Bueno, lo vamos a cerrar, que ya no la vamos a necesitar, ¿sí? Más. Ahora, llega lo más sencillo, que es esta parte, esta herramientas que son muy intuitivas, ¿cierto? La parte de escoger, ¿cierto? La parte de tipografía o la fuente, ¿cierto? La fuente. Aquí hay unas fuentes ya registradas, sin embargo, si nosotros no encontramos la fuente que queremos, podemos aquí en esta opción, más fuentes, ingresar y buscar la fuente que queremos. Por ejemplo, decimos, hey, no, venga, a mí me gusta esta fuente, ¿sí? O esta. Pues bueno, sencillamente le damos clic a la fuente que queremos, le damos a aceptar y él automáticamente ya me la va a mostrar aquí en recientes, ¿sí? Esa es como digamos, la forma fácil de configurar más fuentes. Lo otro que tenemos es el tamaño. Acá en esta parte tenemos esta parte de negrilla, cursiva, subrayar. Miren que cuando yo posiciono el mouse, ¿cierto? El cursor ahí automáticamente me va a salir, me va a desplegar como, eso es la ayuda, ¿sí? El color de resaltado, o sea, si queremos aquí resaltar algo, iluminamos y aquí podemos resaltar, ¿sí? El color del texto. También hay una opción muy buena que es, por ejemplo, si queremos ingresar o insertar una imagen. Esta imagen se inserta, la de cualquier tipo de imagen se inserta por acá, en esta parte. Se puede subir desde el ordenador, buscar en la web o sencillamente las otras opciones que es por una URL, o sea, una dirección web, por la misma cámara, ¿cierto? Por Google Fotos o por Google Drive, pero en este caso vamos a utilizar esta que es buscar en la web. ¿Sí? Entonces yo voy a buscar aquí Cenam, ¿cierto? Enter, aquí me abre el buscador. Miren aquí, yo necesito ingresar aquí el logo. Hay dos opciones, lo selecciono y le doy insertar o sencillamente lo arrastro a donde lo quiero. ¿Sí? Él me la va a cargar ahí. Entonces, bueno, ya aquí cierro el de buscar y aquí yo voy a minimizarlo, ¿cierto? Voy a ponerlo más pequeño y tenemos tres opciones aquí cuando le damos clic en la imagen. Tenemos la opción de intercalado, ajustar texto o dividir texto. Cuando utilizamos la de dividir texto, quiere decir que él es libre del movimiento, ¿sí? Y que no, entre comillas, no se va a posicionar entre los textos, ¿sí? O sea, por ejemplo, si utilizáramos otra opción, él se podría meter aquí entre proceso de dirección y queda el espacio de la imagen y luego de formación, pues quedaría ahí.
¿Listo? Bueno, entonces esta parte de las imágenes es muy provechosa también para efectos de, digamos, de ilustraciones, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente esta también tiene varias opciones, ¿no? Mire que aquí está la herramienta de opciones de imagen, que tenemos varias opciones, ¿no? Ajustes de texto, tamaño y rotación, ya es para, digamos, configurarla de una mejor manera, más avanzado. ¿Listo? Bueno, ahora hay una opción que muy pocas veces se utiliza, ¿sí? Pero que realmente cuando tenemos grandes volúmenes de texto es que de pronto se justifica utilizarla. Es esta parte en la parte inferior, ¿sí? Esta opción en la parte inferior nos va a permitir explorar, ¿sí? Aquí se llama explorar, explorar el documento, ¿cierto? E identificar temas que son del mismo documento y que de pronto podemos, digamos, complementar con respecto a lo que nosotros tengamos ahí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí aprendizaje, entonces yo puedo darle aquí clic y él me va a buscar en la web sobre ese tema, ¿cierto? Entonces mire que no necesito estar abriendo el Google, ¿cierto? Abriendo para buscar, ¿no? Sencillamente desde aquí mismo puedo hacerlo. ¿Listo? Bueno, otra opción, ¿sí? Esa es la parte que de pronto no exploramos. Otra opción ya casi finalizando es que podemos compartir este documento, ¿sí? Aquí estamos con Robinson y Robinson en este momento, ¿sí? Le voy a compartir el documento para que juntos podamos trabajar colaborativamente. ¿Listo? Esto se puede hacer con las otras herramientas de Google, ¿no? Bueno, aquí yo le voy a compartir Robinson Alfonso. Mire, aquí está Robinson Buitrago. ¿Sí? Le voy a compartir, puedo inclusive escribir aquí un mensaje y esto indicarle de que podemos, no sé, estamos trabajando en este documento, etcétera. Entonces yo le voy a enviar y vamos a darnos cuenta en esta parte, por acá, donde va a aparecer, digamos, la figura de Robinson, ¿cierto? El circulito donde va a aparecer Robinson, donde es el colaborador, ¿sí? Aquí está Robinson y sus datos porque yo lo acabo de ingresar. Robinson en este momento es el cursor rojito, este de rosadito, ¿sí? Ahí está. Entonces yo puedo saber en qué parte, en qué posición está mi colaborador. Pero también, inclusive Robinson, por ejemplo, ahí nos puede borrar esa línea. Porfa, Robinson, borra toda la parte de proceso de dirección de formación profesional integral. No importa si se borra la imagen. Listo. Mire, él nos borró toda esa parte, ¿cierto? Y entonces, eh, la cuestión está en que digamos, si esa persona lo borró y lo borró, digamos, sin darse cuenta, ¿sí? De pronto por accidente, nosotros podemos venir acá y revisar a ver en dónde ocurrió el error. Entonces, miren que acá esta opción nos permite, esta partecita que está aquí, nos permite saber si está guardado, el último momento en que fue guardado, ¿sí? O si tuvo una modificación. Entonces, aquí al darle clic podemos hacerle como entre comillas una interventoría al archivo. Entonces aquí venimos y entonces mire que aquí podemos desplegar, ¿sí? Desplegamos y entonces podemos decir, bueno, aquí en este momento me está mostrando de que efectivamente esto está tachado, quiere decir que se borró y lo borró este colaborador, ¿listo? Pero entonces yo me puedo devolver un poquito y encontrar digamos, el punto donde estaba completa y puedo decirle, hey, restaurar esta versión. Tengan muy en cuenta que si hubo otros cambios, pues hay que revisarlo, ¿no? Hay que hacerle totalmente una interventoría, o sea, hacer la revisión para evitar que hayan algún inconveniente. Entonces, listo. Si es esa, entonces yo le doy aquí restaurar la versión, ¿sí? Aquí me hace como la confirmación, le doy la confirmación y listo. Y él ya me lo restauró a qué? A 4 minutos atrás, ¿cierto? Donde estaba lo que no había borrado Robinson por accidente, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, esa es muy buena y muy importante tenerla en cuenta porque a veces
ah, pero es que se me borró esto y hay que revisar la interventoría. ¿Listo? Por último, existen tres modos que podemos habilitar en el momento de que estamos trabajando con un documento. En esta parte superior, debajo del botón compartir, existen tres modos, que es el modo edición, en el cual cualquiera puede editar toda la parte del texto, cualquiera, eso sí, teniendo en cuenta aquí la auditoría que le podemos hacer para de pronto revertir algún error. Está el modo sugerencia, que es el cual nosotros en el momento de que vayamos a hacer algún cambio, al dueño del archivo le va a aparecer es que es una sugerencia de que borre tal cosa o que es una sugerencia que agregue tal texto. ¿Listo? Y está el último que es la visualización, que es el que nos permite leer o imprimir un documento. ¿Sí? O sea que nada más vamos a poder habilitar, ver el documento y solamente vamos a imprimirlo. Es lo único que va a dejar. ¿Listo? Vamos a ver con las sugerencias. Y acá yo, por ejemplo, Robinson tiene, creo que tiene es el dueño del documento, ¿sí? En este caso, yo voy a asumir que soy el que estoy colaborando, entonces miren lo que pasa. Si yo voy a eliminar algo, ¿sí? A Robinson le va a aparecer, ¿cierto? Esta opcioncita que va a decir Carlos Andrés propone, ¿sí? Eliminar esta sección. Entonces, Robinson allá o yo aquí también, porque yo también soy parte del propietario, puedo decirle aquí que aceptado, ¿cierto? O sencillamente le digo que no está aceptado, ¿sí? Miren, por ejemplo, ahí Robinson está haciendo ese mismo proceso, ¿sí? Entonces, mire, él está ahí borrando, entonces aquí yo que soy propietario me está mostrando de que efectivamente, ¿cierto? Él me está diciendo que eliminar algo, o si él quiere escribir, él va a escribir algo, ¿cierto? Por ejemplo, Robinson, salúdanos ahí, y él va a escribir algo y también me va a mostrar la sugerencia, mire, que la sugerencia es añadir, ¿cierto? ¿A qué? Al documento, ¿sí? Entonces, ha sido todo así como en general para que tengamos, digamos, conceptos bien claros de cómo manejar esta herramienta tan útil para nuestro proceso formativo o para cualquier otro quehacer de nuestra vida. ¿Listo? Muchísimas gracias, muchachos. Nos despedimos aquí con el compañero Robinson. Esperemos que tengan un feliz resto de día. Hasta luego.